Un abrazo inmenso para todos ustedes. La gente ha estado interactuando bastante a través del canal de YouTube y hay una palabra clave en todas las peticiones: ansiedad. Entonces, el título de hoy es Estoy al borde de un ataque de nervios con esta ansiedad. La ansiedad se ha vuelto una palabra generalizada para describir muchos estados de la vida común. La situación actual ha creado la base para la aparición real de crisis ansiosas y ataques de pánico en las personas. Pero ojo, solo quien haya vivido una experiencia propia sabe lo aterrador que es sentir un ataque de pánico. Incluso muchas personas llegan a urgencias creyendo que tienen o un ataque al corazón o un paro cardiorrespiratorio, o teniendo la sensación de desvanecimiento o de desmayo. Otras personas experimentan de forma silenciosa un estado de desbordamiento mental, sintiendo que algo muy grave está por suceder, con taquicardia y sudoración fría por todo el cuerpo. En otras ocasiones las personas pueden sentir que no pueden parar de pensar, son invadidos por pensamientos recurrentes, invasivos, intrusivos y obsesivos, relacionados con un tema en particular, bien sean inseguridades o con la idea de fracaso o de insuficiencia o un autojuicio que los lleva permanentemente a una recriminación constante. También las personas pueden experimentar la sensación que tienen una enfermedad grave o la preocupación constante por enfermarse o por contagiarse o por infectarse. Nadie que no haya vivido qué sentir la respiración que no le llega a uno, que se acorta o que las piernas empiezan a temblarle, que el cuerpo no lo sostiene, que el tono muscular empieza a desvanecerse, puede atreverse a juzgar esta condición tan fácilmente. A continuación hablaremos de los mitos y las mentiras acerca de la ansiedad. Se asume que las personas que tienen síntomas ansiosos son descritos como personas débiles de carácter. Esto es falso. Una cosa es sentir inseguridad y otra cosa muy distinta es ser débil de carácter. Que una persona tenga que hacer más discernimientos, que una persona sea más duditativa, que una persona tenga que reflexionar más para tomar decisiones, no quiere decir que sea una persona débil. Normalmente, detrás de una persona que duda o que piensa las cosas, hay una persona perfeccionista o con un alto sentido de responsabilidad que simplemente quiere hacer muy bien las cosas. También se asume que una persona ansiosa no quiere tener la voluntad de parar sus síntomas. Esto es falso. La gente dice, manéjelo con la mente, póngale actitud o sea berraco. Esto es más complejo que el hecho de simplemente ponerle actitud positiva. La persona no se está inventando los síntomas, están ahí, en su cabeza, en su emoción o en su cuerpo. También se asume que la persona con síntomas ansiosos se vuelve manipuladora con sus síntomas para evadir ciertas circunstancias o responsabilidades de la vida. Esto también es falso. Se asume que las personas ansiosas son incapaces de gobernar su vida y por ello las personas que están alrededor terminan por proteger, pero también por controlar y también por cuestionar la mayor parte de las decisiones y acciones de las personas que experimentan ansiedad, como si fueran incapaces o les evitan ciertas circunstancias de tensión, de estrés o de dolor emocional. Existen 4 caminos para explicar por qué una persona puede llegar a desarrollar una condición con predisposición a la ansiedad. Normalmente se juzga fácilmente la ansiedad, pero es más complejo llegar a evaluarla, porque la ansiedad es una palabra que tiene correlación con factores médicos, biológicos, psicológicos, situacionales. Entonces, vamos a hacer un análisis paso por paso. Lo primero es descartar que la persona no tenga una condición biológica que esté explicando la ansiedad. ¿A qué me refiero? Primero, habría que mirar si está con alteraciones hormonales. Hay que hacer exámenes de hormona tiroidea, de prolactina, hay que hacer exámenes también de neurológicos para descartar que no haya un problema con la hipófisis o una alteración eléctrica en el cerebro. También hay que mirar si la persona puede padecer alteraciones del corazón leves o complejas que también pueden interpretarse como señales ansiosas. Un problema de glicemia, un problema con el azúcar también da la predisposición a la ansiedad. También hay que mirar hormonas como la enzima de cortisol o de adrenalina. Esto también explicaría la sensación ansiosa en una persona. Y hay que mirar enfermedades como el herpes, bien sea genital o el herpes de piel o lo que la gente llamaba culebrilla, porque hay una característica en este tipo de infecciones, son de infecciones virales, aclaro, inmunodeprimen. Y cuando el cuerpo está inmunodeprimido, las personas lloran, se ponen sensibles, se ponen ansiosas. Entonces, lo primero que hay que entender es que si este síntoma ansioso tiene una correlación con algo que está pasando en el cuerpo,
no primero en la mente, sino en el cuerpo. Descartando estas condiciones médicas, pasamos ya a un orden estrictamente psicológico de evaluación sobre la ansiedad. También hay que mirar si hay cuadros médicos paralelos que estén dando la sensación de que hay un cuadro ansioso. Por ejemplo, el síncope se define como una pérdida súbita y temporal de la conciencia, del tono y de la fuerza muscular, debido a una disminución repentina del flujo sanguíneo en el cerebro. El síncope vasovagal ocurre cuando una persona se desmaya súbitamente, porque el cuerpo está reaccionando de manera desproporcionada a ciertos factores desencadenantes, como ver sangre o tener angustia emocional. También podría llamarse síncope neurocardiogénico. El factor que desencadena el síncope vasovagal hace que la frecuencia cardíaca y la presión arterial disminuyen abruptamente. ¿Y qué ocurre? Minutos antes de que la persona se desmaye, da la sensación como si fuera un ataque de pánico o un proceso ansioso muy complejo. Por eso es que se puede confundir y estamos frente a un síncope y lo estamos tratando estrictamente como un cuadro ansioso. Por eso es importante, cuando estamos hablando de ansiedad, trabajar de la mano con un médico internista, con un neurólogo o con un cardiólogo para ir eliminando estos factores y que no sea que estemos frente a un cuadro médico como lo he repetido anteriormente. Lo curioso del síncope vasovagal es que las personas pueden alertar minutos antes de que les ocurra la sensación de desmayo. De hecho, muchas personas no llegan al desmayo. Es una sensación como si la energía se bajara súbitamente del cuerpo, la persona se alcanza a desvanecer, queda como medio tendida en el piso y en un segundo vuelven y se recomponen. Esa es la característica de este cuadro clínico. Es grave. Lo primero que se hace es descartar que esto no tenga una correlación con una parte cardíaca o neurológica. Y es muy sencillo porque van a medirte el nivel de potasio en sangre, te van a hacer un examen que se llama la mesa basculante, que es precisamente para mirar en sensaciones de espacio de alteración física cómo reacciona tu cuerpo. La siguiente condición médica y psicológica, que erróneamente es tratada como un cuadro estrictamente de ansiedad, se refiere a la sensibilidad de procesamiento sensorial. En los años 90, un grupo de médicos y neuropsicólogos ya estaba trabajando en determinar que ciertas personas nacen con propiedades en su sistema nervioso. Propiedades, ¿a qué me refiero? Personas con un grado de sensibilidad, profundidad y potencia de sentir, de ver el mundo de una manera distinta, y esto los hacía ser distintos. Estas personas desarrollaron la sensibilidad de procesamiento sensorial y su personalidad sería llamada personalidad altamente sensible. Pero ¿qué ocurre? En los colegios e inclusive los padres de familia confundíamos erróneamente estas características y los catalogábamos a los hijos como de débiles, temerosos o ansiosos. Se dice que el 15 o 20% de la población mundial desarrolla este tipo de personalidad. Están entre nosotros, gente con un poder en su sistema nervioso de ver, de sentir, de oler, mucho más allá que las personas normales. Los individuos con personalidad altamente sensible son más perceptibles, demuestran mayor grado de actividad sensorial, más profundidad a la hora de elaborar pensamientos y emociones, son cuestionadores, reflexivos, son personas más selectivas en sus relaciones sociales, pueden sentirse mejor en un ambiente de personas mayores que ellos, son personas que se sienten profundamente movidos emocionalmente cuando ven una obra de arte, cuando ven un color, inclusive el color del cielo los puede hacer llorar, o escuchando una pieza musical. Se desbordan en sentimientos de alegría, de llanto, de melancolía y esperanza. Este es el problema. Imagínense en un niño con esta capacidad que su cerebro no está capacitado para poder procesar toda esta información. Entonces, ese niño va a sufrir algo que se llama inundamiento emocional, que va a dar la apariencia como si fuera un cuadro ansioso, pero está experimentando la inundación de toda esta información que no sabe cómo organizarla, qué hacer con ella, cómo autodescribirse, qué me está pasando. Entonces, son niños y son niñas muy valiosos que debemos saber guiar y debemos saber que este tipo de personalidades existen y que van a tener rasgos ansiosos, pero no entrarán dentro de la categoría de un cuadro ansioso o de un ataque de pánico como tal. Las personalidades altamente sensibles también son más reactivas a la cafeína o a la teína. También son más sensibles a los ruidos, a las escenas de violencia, a las películas de terror. Por eso tenemos que tener cuidado los papás de no forzar estos hijos a situaciones donde creemos que forzándolos van a poder adaptarse o van a poder desarrollar las actitudes de afrontamiento.
Tenemos que tener cuidado porque con este tipo de personas hay que hacer un acompañamiento para generarles tolerancia al malestar, tolerancia a la frustración, tolerancia a la incertidumbre. Si lo hacemos bien, estos seres son muy potentes y son altamente adaptables. Si los invadimos bruscamente, vamos a violentar su estructura psicológica, su estructura emocional y vamos a crearles una sensación de inseguridad para no abrirse al mundo. Entonces, está en los adultos darles una buena plataforma para que estos seres se afiancen, cojan fuerza y se proyecten hacia el mundo. Ahora, bien sea en la condición de síncope o en la personalidad altamente sensible o en las personas que padecen ansiedad, hay una tendencia al sufrimiento, ya que las personas están defendiéndose constantemente en su realidad, están en alerta de un posible daño o burla. Esto puede hacer surgir victimismo de la propia personalidad y ahí es cuando empieza a aparecer el aislamiento y las sensaciones de incomprensión. También desarrollan autoexigencia, control y perfeccionismo que hace que se aumente el rasgo ansioso. Otras personas no logran desarrollar las habilidades sociales y crecerán con la sensación de rechazo, poca identificación con los grupos. Y aquí hay un caldo de cultivo que puede ser la base para el inicio de consumo de drogas, alcohol o conductas inapropiadas socialmente hablando. Hagamos un resumen. Los signos y los síntomas de la ansiedad. Sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, de pánico, de catástrofe. Aumenta el ritmo cardíaco, se acelera la respiración, sudoración, pero sudoración como fría, temblores, sensación de debilidad, problemas de concentración, problemas de sueño. El estómago se me ve afectado. Tengo dificultades para controlar mis emociones, pero principalmente dificultad para controlar mis preocupaciones. Tener la necesidad de evitar situaciones que puedan generar ansiedad y obsesión o hiperactividad a nivel de pensamiento. ¿Cuál es el planteamiento desde la logoterapia para abordar o entender la ansiedad? Lo primero que vamos a responder es que es posible que la logoterapia no vea la ansiedad en sí misma como un problema. ¿Por qué? Porque se parte de que la existencia exige respuestas, la vida nos pide respuestas y eso crea tensión. Entonces, la ansiedad es vista como un proceso también energético de reacción y de afrontamiento. No es posible estar enfrentándote a la vida como tan tranquilamente, tan relajadamente. No, hay que sentir que hay picante, hay tensión, hay emoción. Pero fíjense en las palabras que se van asociando. Tal vez hay un concepto errado socialmente con la palabra ansiedad porque la estamos negativizando. Yo asociaría ansioso emoción, ansioso pasión, ansioso fuerza, ansioso coraje. Pero mientras sigamos viendo la palabra ansiedad como algo negativo, creo que nos vamos a quedar ahí, en lo negativo. Entonces, la logoterapia implica que todo ser humano se enfrenta a tres fuerzas básicas: a lo inevitable, a la incertidumbre y al sufrimiento. Eso implica tensiones. Y puede ser que el síntoma, vuelvo y repito, pase por la ansiedad, pero también por la emoción de sentir. Hay personas que al sentirse retadas o en desafíos se emocionan. La descripción no es estoy ansioso, no, estoy emocionado. Acuérdense de la situación de Napoleón Bonaparte. Llega el alférez y le dice: general, estamos siendo atacados por dos frentes. Y Napoleón dice: perfecto, haga lo que tenga que hacer. De pronto llega el alférez y dice: general, estamos siendo atacados por los cuatro frentes. Y Napoleón responde: maravilloso, porque es la primera vez que vamos a aprobar nuestros ejércitos por los cuatro frentes. Entonces, la actitud de Napoleón era una actitud de respuesta estoica, fuerte. Claro que seguramente había ansiedad, pero también había fuerza, había coraje. Entonces, des en cuenta que al lado de la palabra ansiedad hay otras palabras que resuenan, que dan vida y que dan poder. No todo es negativo. Para la logoterapia, también la ansiedad es una señal poderosa de que en esa persona hay conciencia de vida. Es una persona que se está tomando muy en serio todo lo que sucede en su presente. Ahora, el tema es que esa persona puede estar exigiéndose mucho, siendo demasiado controladora, demasiado perfeccionista. Eso está bien, pero hay que ecualizar los botones para que tengas una vida más chévere, pero no significa de que la ansiedad se vaya a ir. Ojo, muchas veces me preguntan en consulta, ¿la ansiedad va a desaparecer? Ojo, la ansiedad no es negativa, significa que hay un ser con energía dentro de ti, que significa que hay un ser en conciencia, pero aclaremos qué significa esto. Eres un ser que no está diseñado para pasar de largo. O sea, si tú tienes que decir algo, lo vas a decir, criticar. Si hay injusticia, la vas a señalar.
No te vas a quedar quieto. Eres un ser que no vienes a ser pasivo, sino activo. Y la ansiedad es esa energía que está lista a tu servicio cuando tengas que accionarla. Desde tener la energía de acercarte a tu pareja y conquistarla, desde decirle a tu jefe, me merezco una bonificación más, desde, hablarle al mundo. La ansiedad creo que la has estado entendiendo en negativo. Tú piensas que es que la ansiedad vino a detenerte, a paralizarte, a congelarte. Y es al contrario. La ansiedad te está diciendo que aquí hay una reserva de energía lista para lo que necesites. Pero socialmente hay que cambiar el concepto, vuelvo y repito, porque creo que hemos alimentado la palabra ansiedad, se ha vuelto una palabra de impedimento, de autoinvalidación. Y para mí, significa que cada vez que me siento con una persona ansiosa en el consultorio, veo una persona que está pensando posibilidades nuevas en sus vidas. Quiere viajar, cambiar de trabajo, se está viendo posiblemente en otro país. Pero, ojo, está viendo, tiene visiones, siente que le hace falta la fuerza. Y la fuerza la tiene ahí al lado, se llama ansiedad. La fuerza está representada en ese yo no sé qué, yo no sé dónde, que me tiene inquieto. Hasta que no materialice o no realice lo que tengo que hacer, la ansiedad no baja. Entonces, la ansiedad me está empujando, pero tengo que aceptar esta energía. Muchos de nosotros no nos vamos a mover de forma tan inspirativa como deseamos. Eso no ocurre. Bueno, bienvenidos a aquellos que sí, pero por lo menos conmigo no. Yo tengo que sentirme impulsado, arrojado, desafiado. Y ahí está la ansiedad. Hoy por eso valoro tanto esa palabra, porque la ansiedad, cada vez que siento la ansiedad, inmediatamente hoy descubro que dentro de mí se están abriendo nuevas posibilidades. Y lo que tengo que mirar es qué está enfrente mío, que tengo que escoger, porque la ansiedad me está diciendo, estás a punto de tomar una decisión valiosa. Lo que me pregunto es, ¿qué es lo que estoy tomando en serio? ¿Cuál es la decisión por delante? Es esto, listo, la atiendo, soluciono. Sea una relación, definirla, aclararla, ponerle límites, hablar con el jefe, definir, aclarar, poner límites, con mi padre o mi madre, hablar, definir o poner límites. Pero entonces des en cuenta que la ansiedad es la señal que me indica que estoy tomando una posición para abordar, resolver o afrontar un tema personal en mi vida. Una mala costumbre que también las personas han desarrollado es usar sus síntomas ansiosos y definir su personalidad a través de sus síntomas ansiosos. Grave error, son dos cosas totalmente distintas. Porque entonces esto explica por qué hay muchas personas que tienen habilidades para estar en el mundo siendo ansiosas. Ojo, un corredor está a punto, está en la posición de arranque, está ahí concentrado. ¿Qué está pasando en su mente? Si puedo o no puedo, el que está al lado está más grande, tiene contextura más gruesa, es el campeón, no voy a poder, si puedo. Sí, no, positivo, negativo, hay una lucha allá adentro, hay carga de ansiedad. ¿Pero qué significa? El voltaje está aumentando. ¡Pam! Ocurre el disparo, se arranca la carrera. Y esa ansiedad comienza, si la focalizo, me enruta, me da el poder. Solo pienso en la meta. Entonces, el tema es, ojo, ¿hay que trabajar los síntomas? Sí. Pero la raíz de la ansiedad significa aprender a focalizar el pensamiento, aprender a maniobrar la sensibilidad, las emociones. Es muy bueno sentir, porque significa que si tú razonas y tú manejas las emociones, puedes ver una realidad más completa, más íntegra. Estás frente a una persona y no solamente la valoras racionalmente, sino emocionalmente. Pero entonces, si tú valoras la utilidad de esta ansiedad, puede volverse un instrumento potente para tu vida personal, para tus relaciones, para tu trabajo, para tu futuro, para planear tu vida. Va a ser importante. La ansiedad te cuida, porque por ejemplo, cuando ya has sufrido en relaciones de pareja, ya te han quebrado ese corazón varias veces, la ansiedad aparece como, ojo, pilas, mira bien, reflexiona bien, pone el filtro a funcionar bien. Entonces des en cuenta que la ansiedad aquí no es negativa, la ansiedad es positiva, me está diciendo, hey, ojo, no cometas el mismo error, no busques el mismo patrón. El problema no es la ansiedad. Entonces, ojo con el concepto, vuelvo y repito, no negativicemos la ansiedad. La ansiedad puede ser un instrumento de señal que podemos usar a nuestro favor. Y si lo conectamos con la parte intuitiva se vuelve más poderosa. Hay personas que tienen un grado de intuitividad complejísimo de entender. Escucho en el consultorio personas que decían, me salvé de un accidente, sentía profundamente que ese día no debía tomar el carro.
y se da cuenta que a la salida de su casa ocurrió un choque terrible. Entonces, la intuitividad y la ansiedad van de la mano, nos cuidan. Pero entonces aprendamos a usar este poder, pero también es necesario citar a un especialista cuando los síntomas están en desequilibrio, ya lo mencionamos anteriormente. Pero la energía misma de esta esencia es compleja y poderosa. Ahora, las personas normales bajan su conciencia de peligro, van por el mundo sobrados, como llenos de confianza y no activan los mecanismos de alerta. El problema con las personas ansiosas es que su cerebro está permanentemente creando estados generalizados de alerta. Todo se vuelve una alerta. El cerebro perdió la capacidad de discriminar en forma de escala de gravedad una circunstancia. Todo se vuelve grave, todo se está volviendo crítico. En la vida cotidiana, entonces, la persona no puede vivir tranquilamente porque está viendo leones, tigres en cada esquina por donde sale. Y esto genera, obviamente, baja la calidad de vida. Cuando estos síntomas están aumentando, deben tratarse y pueden tener solución, evidentemente, bajo un tratamiento y bajo un especialista adecuado. Lo sorprendente es que estas personas que entran en la condición ansiosa los encuentra uno como cirujanos o como personas de alto nivel tomando decisiones para un país. Muchos son cantantes o actores famosos, o en la vida cotidiana son capaces de enfrentarse a sus peores pesadillas por no perder un trabajo. Para aquellos que la ansiedad se dispara con lugares o acumulación de personas, se les puede encontrar trabajando como personal logístico en los conciertos. Pero la pregunta es, ¿cómo es esto posible? Para aquellos que la ansiedad se dispara por miedo a hablar en público, se les encuentra como recepcionistas de un hotel o trabajando en un call center. ¿Cómo es esto posible? Y para aquellos que se disparan ante la sensación de sentirse juzgados o evaluados, se los encuentra uno como estudiantes de último grado, enfermos de gastritis, descompuestos emocionalmente, pero en el momento de presentar la tesis, sacan la tesis con propiedad, hablando como expertos. Les sale una energía, un yo no sé qué, en donde salen al final con un grito de victoria, lo logré. ¿Cómo es esto posible? Lo que va a revelar el proceso terapéutico es que la ansiedad no es un factor para que la persona detenga su vida. Muchos van a enfrentar a palo seco sus crisis ansiosas y continuarán estudiando, trabajando y viviendo una vida. Pero la percepción de estas personas sobre sí mismas y sobre su propio desempeño es bajo o es pobre. Confunden que sentir ansiedad les impide totalizarse o verse a sí mismas como personas seguras, suficientes y capaces. Ojo a esto, a pesar de que desarrollan sentido de logro, consecución de metas, en su mente solo se fijan si estuvo presente algún síntoma ansioso y desde allí se definen por encima del resultado positivo de su realidad. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier intento de autorreconocimiento o de darse valor es sustituido por un pensamiento de pudo haberse hecho mejor. Aparece un pero siempre, que termina ensombreciendo rápidamente la sensación de logro. La tarea que tendría que trabajar un clínico es mejorar la capacidad de identidad, la capacidad de percepción y ajustar esas descompensaciones que no le permiten a la persona ansiosa sentirse completa, llena y equilibrada. Y finalmente, segura. Como nos hemos dado cuenta, hablar de ansiedad es extensivo, es complejo. Entonces los voy a invitar a un segundo capítulo donde exclusivamente trabajaremos las herramientas para regular, controlar y manejar nuestra ansiedad. Voy a citar varios ejemplos de lo que vendría. A nivel cognitivo, una persona que padece ansiedad tiene que trabajar obligatoriamente las ideas erróneas, las creencias limitantes, las ideas irracionales y las distorsiones de pensamiento, para poder cambiar en el software de su disco duro toda la programación que se ha contaminado producto de la ansiedad o de los efectos negativos mal manejados. Entonces hay que reprocesar, lo habíamos dicho, soy inseguro, soy torpe, soy débil, todo ese tipo de formas de cómo yo me interpreto y me veo hay que cambiarlo. Pero no solamente hay que trabajar eso en el disco duro, sino además las formas como yo estoy procesando la información que viene desde afuera, la forma como yo estoy asumiendo e interpretando los pensamientos, las emociones. Para eso entonces tengo que crear un método para ayudar a reconocer y modular
todos estos procesos. También se debe trabajar sobre la efectividad interpersonal. ¿A qué se refiere? A trabajar asertividad, a trabajar habilidades sociales, a trabajar situaciones de conflicto, a regular la ansiedad, a la frustración, al malestar, a la pérdida, a la incertidumbre. Todas estas son estrategias que vamos a trabajar en la parte 2 de la ansiedad. Ahora, ¿qué me resta? Me gustaría recomendarles algunos libros que para las personas que les gusta leer sobre estos temas me parece que es pertinente. Hay que trabajar sobre terapia dialéctica cognitiva conductual. Especialmente diríjanse a Liane Marshall, que es la autora de este modelo clínico. Si quieren trabajar tus zonas erróneas con Wayne Dyer, es un gran terapeuta, también es un libro muy importante para trabajar ansiedad. Cómo vencer las obsesiones de Edna Foa, otro gran libro para trabajar un capítulo de los que padecemos ansiedad, la obsesión. ¿Qué película recomendaría? Hay que ver Amélie, Sin miedo a la vida, Sueños de libertad, Cicatrices de guerra, Leyendas de pasión, El príncipe de las mareas, El octavo día y El discurso del rey. Esas serían mis recomendaciones para esta primera parte de la ansiedad. Y recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Nos veremos.